La sangre manchaba los suelos de mármol italiano importado del Continental Club, pero no pertenecía a un gángster rival ni a un informante traidor. Pertenecía a una niña de 7 años que abrazaba un osito de peluche roto y empapado de barro. La lluvia empapaba su pequeño y tembloroso cuerpo mientras miraba fijamente al señor del crimen más despiadado de Chicago. Los criminales endurecidos contuvieron la respiración, con las manos sobre sus armas ocultas, esperando a que el jefe ordenara su expulsión inmediata. En cambio, el intocable Declan Gallagher bajó lentamente su copa de whisky de cristal. «Me pegaron a mi hermana», sollozó la niña, con su frágil voz resonando en la sala muerta y silenciosa. Lo que sucedió a continuación reescribiría para siempre la oscura historia del mundo subterráneo de la ciudad. El humo de los cigarros se cernía denso y pesado en el salón VIP del Continental Club, envolviendo las lámparas de cristal tenuemente iluminadas como una niebla sofocante. Declan Gallagher, el indiscutible capo de la mafia irlandesa italiana de Chicago, estaba sentado a la cabecera de una enorme mesa de caoba. Su traje a medida de color bronce oscuro se ajustaba a sus anchos hombros, irradiando un aura de autoridad tranquila y aterradora. Los hombres de toda la ciudad susurraban su nombre con una mezcla de reverencia y temor absoluto. Esa noche, Declan se encontraba en medio de una negociación muy volátil con la familia Romano sobre el control de los lucrativos muelles de embarque del lago Michigan. Estaban en juego millones de dólares en carga ilícita, y la tensión en la sala era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. A la derecha de Declan se sentaba su hombre de confianza, Sullivan, un hombre corpulento y bruto, cuyo rostro lucía las cicatrices irregulares de cientos de guerras callejeras. Al otro lado de la mesa, los hermanos Romano sudaban profusamente, con la mirada nerviosa fija en el rostro inexpresivo de Declan. Declan era un hombre que calculaba todas las variables, un depredador que rara vez alzaba la voz porque nunca lo necesitaba. Estaba a punto de lanzar un ultimátum que probablemente acabaría en un baño de sangre cuando, de repente, se produjo un alboroto cerca de las pesadas puertas de latón del salón privado. Se oyeron gritos en el pasillo, el sonido de pasos pesados, un juramento ahogado y el ruido sordo de un hombre adulto golpeando el suelo alfombrado hicieron que todos los mafiosos de la sala buscaran instintivamente las fundas ocultas bajo sus chaquetas a medida. Sullivan se levantó, sacó una pistola de gran calibre de la cintura y fijó la mirada en la entrada. «Jefe, quédese atrás». Sullivan gruñó, moviéndose para proteger a Declan. Declan simplemente levantó una mano con calma, indicando a sus hombres que no dispararan. Las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe, revelando no a un escuadrón de sicarios rivales ni a agentes federales fuertemente armados, sino a una pequeña y desesperada huracán de niña. Se escabulló entre las frenéticas manos de 2 enormes guardias de seguridad que parecían absolutamente desconcertados, aterrorizados por tener que usar la fuerza contra una niña pequeña delante de su jefe. Tenía unos 7 años y llevaba un impermeable amarillo raído que estaba completamente empapado, goteando una mezcla de lluvia helada y barro de callejones oscuros sobre el impoluto suelo. Tenía las rodillas raspadas y sangrando, dejando tenues manchas carmesí sobre el mármol italiano blanco. En su mano izquierda, agarraba el brazo desprendido de un oso de peluche, con los nudillos blancos por el terror absoluto. Sus grandes ojos azules, llenos de pánico, miraban rápidamente alrededor de la habitación, fijándose en los aterradores hombres trajeados con sus armas desenfundadas antes de posarse en el hombre sentado a la cabecera de la mesa. A pesar de su corta edad, poseía una comprensión instintiva del poder. Sabía sin lugar a dudas quién estaba al mando. ¡Sal de aquí, niña!, gritó uno de los hermanos Romano, con la voz quebrada por la adrenalina mal dirigida. «Guardias, echad a esta pequeña rata a la calle». Los fríos ojos gris acero de Declan se clavaron en el hermano Romano, y la temperatura de la habitación descendió instantáneamente. «Vuelve a hablar en mi establecimiento, Carmine, y haré que Sullivan te corte la lengua», dijo Declan. Su voz era un susurro grave y ronco que encerraba una promesa letal. El silencio se apoderó de la sala al instante. Declan echó hacia atrás la silla lentamente y se puso de pie, mostrando toda su imponente estatura. Rodeó la mesa de caoba, y sus zapatos de cuero pulido producían un sonido lento y deliberado al pisar el mármol.
Los guardias armados retrocedieron inmediatamente, bajando la cabeza en señal de sumisión. Declan se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de la niña temblorosa. De cerca, pudo ver el moratón morado que se estaba formando en su pómulo izquierdo, una marca dejada por la mano de un hombre adulto. Algo oscuro y violento se movió en lo más profundo del pecho de Declan, una furia primitiva que normalmente reservaba para aquellos que lo traicionaban. ¿Cómo te llamas, pequeña?, preguntó Declan, con un tono sorprendentemente suave, en marcado contraste con el monstruo que el inframundo sabía que era. Lily, balbuceó ella, con el pequeño pecho agitado por respiraciones frenéticas y superficiales. Lily Jenkins. ¿Y cómo conseguiste pasar por mi puerta principal, Lily Jenkins?, preguntó él, limpiándole con el pulgar una mancha de barro y sangre de la mejilla manchada de lágrimas. Mordí al hombre grande de la puerta, confesó ella con una nueva oleada de lágrimas derramándose por sus pestañas. Por favor, señor, usted parece el jefe. Tiene que ayudarla. Le están haciendo mucho daño. Dijeron que la matarían si no pagaba el dinero fantasma. Los ojos de Declan se entrecerraron ligeramente. El dinero fantasma era un término callejero para referirse a los intereses fantasma de los préstamos ilegales, el tipo de préstamos abusivos que los tiburones solitarios utilizaban para atrapar a personas desesperadas en ciclos interminables de deuda. ¿A quién están haciendo daño, Lily?, preguntó Declan en voz baja, aunque los hombres que estaban detrás de él podían ver cómo los músculos de su mandíbula se tensaban por la rabia contenida. Mi hermana mayor, Clara, sollozó Lily, agarrando de repente las solapas del traje de Declan con sus manos embarradas y manchadas de sangre. La sacaron a rastras de nuestro apartamento. La llevaron al callejón oscuro detrás de la carnicería de la calle Cuarta. El hombre del diente de oro. Me pegó cuando intenté detenerlos. Me dijo que huyera y que no volviera nunca, pero la oí gritar: «Por favor, están pegando a mi hermana». La pura desesperación en la voz de la niña rompió algo en la silenciosa habitación. Incluso los endurecidos asesinos apartaron la mirada, incómodos con la cruda y agonizante realidad de la súplica de la niña. Declan Gallagher miró fijamente a los ojos de Lily y vio reflejado en ellos un fantasma de su propio pasado traumático. Recordó la sensación de sentirse completamente impotente, de ver cómo destrozaban a alguien a quien quería mientras el mundo no hacía nada para intervenir. Declan se levantó con suavidad, ajustándose la chaqueta. No se molestó en mirar atrás a los hermanos Romano. La reunión ha terminado, declaró con voz desprovista de toda calidez. Pero Declan, las rutas de envío, Carmine Romano empezó a protestar. Sullivan, le interrumpió Declan, con la mirada fija al frente. Coged los coches, traed la artillería pesada. Nos vamos a Fourth Street. Sullivan sonrió, un gesto aterrador y depredador que estiró sus labios marcados por cicatrices. Con mucho gusto, jefe. Declan miró a la chica temblorosa y le colocó con cuidado su pesada chaqueta seca sobre los pequeños hombros. Quédate aquí con mis hombres, Lily. Come lo que quieras de la cocina. Voy a traer a tu hermana de vuelta. Declan salió del club flanqueado por sus matones más letales. La tormenta exterior parecía coincidir con la oscura y violenta tempestad que se gestaba en el interior del jefe de la mafia. Quienquiera que estuviera tocando a Clara Jenkins estaba a punto de aprender una lección muy dolorosa sobre la jerarquía del inframundo de Chicago. Una lluvia fría e implacable azotaba las paredes de ladrillo desmoronadas del estrecho callejón detrás de la carnicería de O'Malley. El aire estaba cargado con el olor metálico de la sangre animal desechada, los contenedores de basura desbordados y el inconfundible aroma sofocante del terror puro. Clara Jenkins estaba acurrucada en el asfalto húmedo y sucio, jadeando mientras se agarraba las costillas. Su largo cabello oscuro y rizado estaba pegado a su cara, enmarañado con la sangre que brotaba de un profundo corte sobre su ceja. De pie junto a ella estaba Ricky Ball, un prestamista solitario de nivel medio, con fama de sádico y cruel. Ricky era un hombre grasiento y profundamente desagradable que vestía trajes baratos y pesadas cadenas de oro para enmascarar su profunda inseguridad. Estaba flanqueado por 3 matones enormes que se reían cada vez que Clara gemía de dolor. «Verás, Clara», dijo Ricky con sorna, arrodillándose para agarrar un puñado de su cabello mojado y tirándole de la cabeza hacia atrás. Clara siseó de dolor, con la vista borrosa. «Tu padre moroso, que Dios descanse su inútil alma,
Me debía $50,000 antes de que su hígado finalmente se rindiera. Y en esta hermosa ciudad nuestra, las deudas no desaparecen con la muerte. Se transmiten al siguiente kin. Te lo dije. Clara Ara jadeó, saboreando el cobre en su boca. No lo tengo. Trabajo turnos dobles en la cafetería solo para alimentar a Lily. No tenemos nada, Ricky. Nos has quitado los muebles. Te llevaste el anillo de bodas de mi madre. Literalmente, no nos queda nada que sacarnos. Oh, yo no diría eso. Ricky se rió. Un sonido húmedo y vil. Pasó su áspero pulgar por la mandíbula magullada de Clara Ara, con los ojos brillantes de malicia. Eres una chica muy guapa, Clara Ara. Un poco magullada ahora mismo, claro, pero nada que un poco de maquillaje no pueda arreglar. Conozco algunos clubes privados en el centro que atienden a hombres ricos con gustos específicos. Trabaja para mí durante 1 año o 2 y daremos la deuda por saldada. Vete al infierno, espetó Clara Ara. Una mezcla de saliva y sangre aterrizó directamente en la solapa de la chaqueta barata de Ricky. El rostro de Ricky se contorsionó en una fea máscara de rabia. Le dio una brutal bofetada, y los pesados anillos de oro de sus dedos le cortaron la mejilla. Clara Ara se derrumbó contra el pavimento mojado. Un zumbido llenaba sus oídos. La oscuridad amenazaba con arrastrarla, pero ella luchó con todas sus fuerzas. Su único consuelo era que Lily había escapado. Le había gritado a su hermana pequeña que corriera, que siguiera corriendo hasta que sus piernas no pudieran más. Si Lily estaba a salvo, Clara Ara podría soportar cualquier tortura que estos monstruos le infligieran. «¡Enseñadle modales, chicos!», ladró Ricky, levantándose y limpiándose la chaqueta con un pañuelo de seda. «Rompedle unos cuantos dedos, a ver qué tal sirve el café en la cafetería con las manos destrozadas». Uno de los matones más grandes, un gigante calvo que empuñaba un pesado tubo de plomo, dio un paso adelante con una sonrisa cruel en el rostro. Clara Ara apretó los ojos, se acurrucó en una bola y esperó el agonizante crujido de los huesos. Rezó en silencio, suplicando a cualquier poder superior que la escuchara, que protegiera a su hermana. Pero el golpe nunca llegó. En su lugar, el rugido ensordecedor de un motor de gran potencia rompió el tamborileo rítmico de la lluvia. Los faros, cegadores e increíblemente intensos, inundaron el estrecho callejón, proyectando largas y amenazadoras sombras contra las paredes de ladrillo. 2 elegantes Cadillac Escalade negros, como el azabache, bloqueaban la única salida a la calle, con los neumáticos chirriando contra el pavimento mojado. Ricky se protegió los ojos y maldijo en voz alta. «Oye, ¿quién demonios te crees que eres? Esto es un asunto privado. Retrocedan con los coches antes de que haga que mis chicos le metan balas en los parabrisas». Las puertas de los Escalades se abrieron simultáneamente. El sonido sincronizado de las pesadas botas golpeando el pavimento resonó como una procesión militar. 6 hombres salieron bajo la lluvia torrencial y se dispersaron en una formación táctica calculada. No vestían ropa de cuero barata ni chándales. Llevaban trajes oscuros a medida, y las armas que portaban no eran pistolas baratas de calle, sino armas militares personalizadas. En el centro de la formación, saliendo de las sombras como un demonio mítico invocado desde el inframundo, estaba Declan Gallagher. No se apresuró, no gritó. Caminó por el callejón con una lentitud y una elegancia depredadoras, con sus fríos ojos grises fijos en Ricky Bowles. Sullivan caminaba a medio paso detrás de él, con una metralleta silenciada apoyada casualmente en la cadera. Ricky se quedó boquiabierto, y todo el color desapareció instantáneamente de su cara grasienta. En el ecosistema criminal de Chicago, Ricky era un carroñero de baja estofa. Declan Gallagher era un depredador alfa. La pura absurdidad de que el jefe mafioso más poderoso de la ciudad apareciera en ese callejón inmundo provocó un cortocircuito en el cerebro de Ricky. «Señor Gallalaga», tartamudeó Ricky, con la voz temblando tan violentamente que apenas podía articular las palabras. Rápidamente se metió las manos en los bolsillos, tratando de parecer inofensivo. «No sabía que estaba en este barrio, señor. Si se trata de territorio, pago mis porcentajes a tiempo. Lo juro por Dios». Declan se detuvo a 1 metro de Ricky. No miró al solitario tiburón. En cambio, su mirada se desplazó hacia abajo, posándose en la figura rota y sangrante de Clara Ara Jenkins, tendida sobre el asfalto mojado. Clara Ara miró al hombre, con la vista borrosa. No sabía quién era ese imponente desconocido,
pero el aura de poder aterrador que irradiaba le cortó la respiración. ¿Es esta la hermana?, preguntó Declan con voz mortalmente tranquila. Sí, jefe, respondió Sullivan mirando a Clara. Encaja con la descripción que nos dio el chico. Ricky miró frenéticamente entre Declan y la chica en el suelo. Señor Gallagher, señor, esto es solo un pequeño problema de cobro. Su viejo me debía mucho dinero. Solo estoy equilibrando las cuentas. Es lo habitual en este negocio. Ya sabes cómo es. Lentamente, deliberadamente, Declan volvió a mirar a Ricky. La mirada de Declan estaba tan desprovista de empatía humana que Ricky dio un paso atrás, salpicando con sus botas un charco de barro. Esta noche has golpeado a una niña, Richard, afirmó Declan. El hecho flotaba en el aire frío como una guillotina a punto de caer. Una niña con un impermeable amarillo. Ricky tragó saliva con dificultad y un sudor frío le brotó de la frente a pesar de la lluvia helada. Ella nos estaba mordiendo, señor. Estaba interfiriendo en el cobro. Solo le di un pequeño empujón, eso es todo. Fue un accidente. Y luego, continuó Declan, dando un paso lento y amenazador hacia él, arrastraste a esta mujer a un callejón, la golpeaste y la amenazaste con venderla para el tráfico de personas. Son solo negocios, señor Gallagher, suplicó Ricky con una voz patética y aguda. Su padre me debía dinero. Y ahora, susurró Declan suavemente, moviéndose con una velocidad repentina y deslumbrante que desafiaba su gran corpulencia. Tú me debes dinero. Antes de que Ricky pudiera siquiera parpadear, la mano de Declan se disparó, y sus enormes dedos se cerraron alrededor del cuello de Ricky como una tenaza de acero macizo. Con una aterradora demostración de fuerza física bruta, Declan levantó por completo del suelo al solitario tiburón que se debatía. Ricky pataleaba violentamente en el aire, sus manos arañaban desesperadamente el implacable agarre de Declan, y su rostro se estaba volviendo rápidamente de un tono púrpura intenso. Los tres matones, al ver a su jefe asfixiándose, instintivamente buscaron sus armas. Yo no lo haría, advirtió Sullivan alegremente, levantando el cañón de su metralleta. Los otros 5 matones quitaron el seguro de sus armas al unísono. El aterrador sonido metálico resonó con fuerza en las paredes del callejón. Los matones se quedaron paralizados, con las manos sobre las fundas de sus armas, deduciendo acertadamente que morir en un callejón asqueroso por un salario mínimo no valía la pena por lealtad a un hombre muerto. Un silencio absoluto y sofocante se apoderó del callejón, solo roto por el incesante tamborileo de la lluvia y el espantoso sonido de Ricky Ball ahogándose. Declan mantuvo al hombre suspendido en el aire durante lo que pareció una eternidad, observando con fría y distante fascinación cómo la vida libraba una batalla perdida dentro de los ojos aterrados del solitario tiburón. Clara observaba desde el suelo, paralizada por la conmoción y el asombro. El hombre que la había salvado no era un caballero con armadura brillante. Era un demonio con un traje a medida, una criatura violenta que operaba en una frecuencia aterradoramente diferente a la de los matones que la habían atormentado. Justo cuando los ojos de Ricky comenzaron a ponerse en blanco, Declan lo tiró a un lado con indiferencia. Ricky golpeó una pila de palés de madera con un crujido repugnante, desplomándose sobre la basura húmeda, jadeando frenéticamente en busca de aire, agarrándose la garganta magullada. Era un ser patético y destrozado, una sombra del torturador arrogante que había sido solo unos minutos antes. Declan sacó un impoluto pañuelo de seda con monograma del bolsillo de su chaqueta y se limpió meticulosamente el agua de lluvia y la suciedad de las manos. Sullivan ordenó, sin apartar la mirada de los matones temblorosos. Jefe, llévese a estos 3 caballeros y rómpales todos los dedos de la mano dominante. Si vuelvo a verlos cobrando deudas en mi ciudad, les romperá la columna vertebral. ¿Nos entendemos? Los matones asintieron violentamente con la cabeza, absolutamente aterrorizados, prácticamente ofreciendo sus manos a Sullivan solo para evitar la ira directa de Declan. Declan finalmente dirigió su atención al montón de basura donde Ricky tosía violentamente. Se acercó, con las pesadas suelas de sus zapatos crujiendo contra los cristales rotos. Se agachó, agarró a Ricky por su grasiento cabello y obligó al hombre a mirarlo. «Vas a escucharme con mucha atención, Richard», murmuró Declan, con una voz mortalmente suave. «La deuda de William Jenkins queda cancelada, borrada.
Si tú o alguien relacionado contigo vuelve a pronunciar el nombre de Jenkins, si vuelves a mirar en dirección a esta mujer o a su hermana pequeña, no te mataré rápidamente. Te encerraré en el sótano de mi planta de envasado de carne y te mantendré vivo durante mucho, mucho tiempo. Asiente con la cabeza si comprendes las matemáticas de esta situación. Ricky, llorando abiertamente, asintió frenéticamente, con las lágrimas mezclándose con la suciedad de su rostro. Sí, sí, Dios, sí, señor Gallagher. Juro que para mí no existen. Lo juro por la vida de mi madre. Bien, dijo Declan, soltando el pelo del hombre y poniéndose de pie. Abandona Chicago antes del amanecer o te mataré de todos modos. Declan se alejó de la basura humana y se dirigió hacia Clara. Ella se encogió instintivamente, acurrucándose aún más, esperando que la violencia se volviera inevitablemente contra ella. Los hombres como este no hacían favores gratis. Siempre cobraban un precio. Pero cuando Declan se arrodilló a su lado, su actitud cambió por completo. El aterrador depredador desapareció, sustituido por una extraña y casi solemne gentileza. Se quitó la chaqueta del traje, la segunda chaqueta arruinada de la noche, y la colocó con cuidado sobre el cuerpo tembloroso y empapado de Clara. La tela era cálida y desprendía un ligero aroma a colonia cara y tabaco. «Se acabó, señorita Jenkins», dijo Declan en voz baja. «Está a salvo, Lee», susurró Clara, con la voz apenas un graznido seco y los párpados pesadamente caídos. La adrenalina estaba abandonando su organismo y el dolor agudo de sus costillas magulladas y la herida en la cabeza se apoderaba rápidamente de ella. «Está a salvo. Está comiendo helado en un edificio muy seguro». Declan la tranquilizó, deslizando sin esfuerzo un brazo bajo sus rodillas y el otro detrás de su espalda. Con asombrosa facilidad, levantó a Clara del frío pavimento. Le parecía increíblemente ligera, frágil y hambrienta, demasiado frágil para haber estado luchando contra hombres adultos. Mientras Declan la llevaba hacia el Escalade que los esperaba, la cabeza de Clara se recostó contra su pecho. Su visión se estaba volviendo completamente negra. Los bordes de su conciencia se deshilachaban. Justo antes de desmayarse, un pesado medallón de plata que había estado escondido bajo su blusa rota se deslizó y quedó colgando libremente de su cuello. Reflejó el intenso resplandor de los faros del sub. Los agudos ojos de Declan captaron el destello plateado. Se detuvo en seco, con la mirada fija en el intrincado y singular grabado de la cara del medallón. Era un escudo, un león rugiente sosteniendo una espada rota. No era una baratija de una tienda de porno. Era una insignia personalizada, una insignia muy específica y muy protegida que pertenecía a las antiguas mafias irlandesas de la costa este. Concretamente, era el escudo de un hombre que había desaparecido hacía 15 años. Un hombre que había recibido una bala destinada al propio padre de Declan durante una brutal emboscada en Boston. A Declan se le cortó la respiración, un raro momento de auténtica conmoción que quebró su férrea compostura. Miró fijamente el rostro magullado e inconsciente de Clara, reconociendo las tenues e innegables similitudes estructurales alrededor de su mandíbula y sus ojos. «William Jenkins», murmuró Declan para sí mismo, encajando las piezas con devastadora claridad. William Jenkins no había sido solo un jugador degenerado que le debía dinero sucio a un matón callejero. William Jenkins era en realidad William O'Connor, el fantasma de la mafia de Boston, el hombre que había cambiado todo su imperio criminal y su verdadera identidad para esconderse y proteger a sus hijas. Y la familia de Declan le debía a este hombre muerto una deuda de vida, una deuda de honor que superaba todas las leyes de la mafia. «Sullivan», ladró Declan, con la voz repentinamente cargada de absoluta urgencia. Sullivan, que estaba ocupado rompiendo sistemáticamente el dedo índice del primer matón que lloraba, se acercó rápidamente. «Sí, jefe. Llama al doctor Harrison. Dile que prepare inmediatamente el quirófano subterráneo de la finca privada. No la llevaremos a un hospital público. Trae a la niña del club a la mansión de forma segura. Nadie, y me refiero a absolutamente nadie fuera de nuestro círculo más cercano, debe descubrir que estas niñas están con nosotros». Sullivan arqueó una ceja, percibiendo el enorme cambio en el comportamiento de su jefe. «Entendido. ¿Quiénes son, jefe?» Declan miró a Clara, abrazándola con fuerza contra su pecho, mientras entraba en el cálido interior de cuero del lujoso todoterreno.
La lluvia seguía golpeando violentamente contra el techo blindado, pero en el interior se estaba construyendo una nueva fortaleza protectora. Ellas, dijo Declan en voz baja, con la mandíbula apretada y una determinación inquebrantable. Nuestra familia. Mientras la caravana de sub negros se alejaba a toda velocidad del sucio callejón y desaparecía en las calles de Chicago, bañadas por la lluvia y iluminadas por neones, Clara Ara permanecía felizmente inconsciente, sin saber que su vida y la de su hermana pequeña acababan de quedar unidas para siempre al hombre más peligroso de la ciudad. La deuda de sangre había sido saldada, pero la verdadera guerra por su supervivencia no había hecho más que empezar. Clara Ara Jenkins recuperó la conciencia, no con un suave despertar, sino con una violenta y sofocante ola de puro pánico. El olor a yodo estéril y alcohol de grado médico asaltó sus sentidos, en marcado y discordante contraste con el hedor metálico de la lluvia y la sangre del callejón. Jadeó, abrió los ojos de golpe, solo para quedar cegada por el resplandor duro y brillante de las luces quirúrgicas del techo. El instinto tomó el control. Clara Ara intentó debatirse, sentarse y luchar contra quienquiera que la tuviera, pero un repentino y cegador dolor le atravesó las costillas, arrancándole un grito agudo de sus labios magullados. No intente sentarse, señorita Jenkins. Su cuerpo ha sufrido un trauma importante. Una voz tranquila y clínica le dio instrucciones desde el borde de su campo de visión. Clara Ara parpadeó rápidamente, mientras su visión se adaptaba lentamente al entorno inmaculado y blanco. No estaba en una clínica cutre de un callejón oscuro, ni en una sala de urgencias pública abarrotada y caótica. Estaba tumbada en una mesa quirúrgica de última generación, en una sala que parecía pertenecer a un hospital privado multimillonario. Tenía una vía intravenosa bien sujeta, con esparadrapo en el dorso de la mano izquierda, que le administraba un goteo constante de líquidos y analgésicos en el torrente sanguíneo. A su lado había un hombre con las sienes canosas, que llevaba una impecable bata blanca sobre una camisa de vestir a medida. Un pesado Rolex submarina de oro macizo asomaba por debajo de su puño, un accesorio extraño para un médico corriente. ¿Dónde? ¿Dónde está mi hermana?, preguntó Clara Ara con voz ronca, que sonaba como papel de lija rasgando. Agarró el borde de acero inoxidable de la mesa de operaciones, y sus nudillos se pusieron blancos. ¿Dónde está Lily? Tu hermana está perfectamente a salvo, durmiendo en una suite para invitados 3 pisos más arriba, respondió el médico, mientras comprobaba los monitores luminosos que mostraban las constantes vitales de Clara Ara. Soy el Dr. Harrison. Actualmente te encuentras en el ala médica privada de la finca Gallagher. Sufriste 3 costillas rotas, una conmoción cerebral leve, una laceración profunda sobre el arco superorbital izquierdo que requirió 14 puntos de sutura y contusiones graves en todo el torso. Si el señor Gallagher hubiera llegado tan solo 5 minutos más tarde, probablemente habría sufrido una hemorragia interna mortal. El nombre golpeó a Clara Ara como un golpe físico. Gallagher. Los recuerdos fragmentados y aterradores del callejón volvieron a ella en una oleada de adrenalina. El monstruo absoluto con traje a medida. El tiburón solitario colgando en el aire, jadeando por su vida. Los hombres fuertemente armados de pie, bajo la lluvia torrencial, como un escuadrón de la muerte paramilitar privado. La habían salvado de un depredador, solo para arrastrarla directamente a la guarida del mismísimo diablo. Antes de que Clara Ara pudiera formular otra pregunta, la pesada puerta de acero insonorizada de la sala médica se abrió con un silbido. Declan Gallagher entró en la habitación. Se había quitado el traje arruinado y ahora llevaba una sencilla camisa negra, impecablemente ajustada, con las mangas remangadas hasta los codos, dejando entrever los intrincados tatuajes de tinta oscura que cubrían sus musculosos antebrazos. Desprendía una aterradora serenidad, como si su mera presencia agotara todo el oxígeno de la habitación. El Dr. Harrison retrocedió inmediatamente, inclinando la cabeza en un gesto de absoluta deferencia. Sus signos vitales se están estabilizando, Declan. La inflamación interna está disminuyendo. Es fuerte, sorprendentemente fuerte. Déjanos, Harrison, ordenó Declan en voz baja. El médico no dudó ni un microsegundo. Cogió su tableta y salió rápidamente de la habitación, cerrando tras de sí la pesada puerta de acero que selló a Clara Ara en el interior con el hombre más peligroso de Chicago.
Declan se acercó al lado de la mesa de operaciones, con sus fríos ojos gris acero fijos en el rostro aterrorizado de Clara. Se movió con la lentitud y la elegancia deliberada de un depredador alfa, observando a un pájaro herido. Clara intentó instintivamente echarse hacia atrás, y los monitores a su lado comenzaron a pitar más rápido a medida que su ritmo cardíaco se disparaba. «No hay necesidad de tenerme miedo, Clara», dijo Declan, con una voz grave y rasgada que vibraba en la silenciosa habitación. «Si hubiera querido hacerte daño, te habría dejado pudrirte en ese callejón con Ricky Ball». «¿Por qué estoy aquí?», preguntó Clara, obligando a su voz a mantenerse firme a pesar del violento temblor de sus manos. «Los hombres como tú no hacen favores a las camareras del sur. No tenemos dinero. No tenemos propiedades. ¿Qué quieres de nosotras?». La expresión de Declan seguía siendo totalmente indescifrable. Metió la mano en el bolsillo de sus pantalones y sacó un pequeño objeto familiar, el pesado medallón de plata. Lo sostuvo por la cadena, y el león rugiente, intrincadamente grabado, reflejó la dura luz del techo. Clara jadeó y se llevó la mano al cuello desnudo. «Devuélveme eso. Pertenecía a mi padre. Sé muy bien a quién pertenecía», murmuró Declan, acercándose y colocando suavemente el frío medallón de plata en la temblorosa palma de Clara. Sus dedos rozaron los de ella, sorprendentemente cálidos y callosos. «Lo que intento deducir, Clara, es cuánto sabes realmente sobre el hombre que te lo dio». Clara frunció el ceño, apretando el medallón contra su pecho y haciendo una mueca de dolor al agravar el movimiento sus costillas cosidas. «Mi padre era William Jenkins. Era mecánico. Reparó sistemas de transmisión durante 20 años antes de que la adicción al juego y el alcohol finalmente lo destruyeran. Le debía mucho dinero a gente terrible. Y cuando su hígado falló, esos monstruos decidieron que Lily y yo íbamos a pagar sus deudas». Declan la miró fijamente, analizando sus pupilas dilatadas, la cruda honestidad en su voz agotada. Ella decía la verdad. No tenía ni idea. Creía que su padre no era más que un mecánico arruinado y destituido que había dejado a sus hijas ahogándose en un mar de deudas, con prestamistas sin escrúpulos. «Tu padre te mintió, Clara», afirmó Declan con franqueza, sin suavizar la cruda realidad. Su nombre no era William Jenkins, era William O'Connor. Y hace 15 años, antes de huir de la costa este y enterrarse en la grasa de un taller mecánico de Chicago, era el jefe indiscutible de la mayor organización mafiosa irlandesa de Boston. Clara lo miró fijamente, con la mente completamente bloqueada. Soltó una risa seca y sin humor que inmediatamente se convirtió en una tos dolorosa. «Estás loco. Mi padre apenas podía pagar el alquiler de nuestro apartamento de 2 habitaciones. Si era un jefe de la mafia, ¿dónde estaba el dinero? ¿Dónde estaban las mansiones? Cambió el imperio para mantenerte con vida», explicó Declan, acercando un taburete de acero inoxidable con ruedas y sentándose a su lado. Por primera vez, Clara vio un destello de profundo agotamiento en los ojos del jefe de la mafia. «Hace 15 años, mi padre, Arthur Gallagher, asistió a una reunión en Boston para negociar una tregua entre las familias de la costa. Era una trampa. Una facción rival emboscó la reunión con armas automáticas. Tu padre se lanzó delante de mi padre y recibió una bala en el pecho que iba dirigida a mi padre». Clara dejó de respirar y la sala estéril empezó a dar vueltas a su alrededor. William sobrevivió, pero la emboscada desencadenó una guerra sangrienta en toda la costa este. Continuó Declan, bajando la voz hasta convertirla en un susurro sombrío. «Sabiendo que sus enemigos irían a por su esposa y su hija pequeña, tú, Clara, fingió su propia muerte. Desapareció sin dejar rastro. Mi padre pasó una década intentando encontrarlo para saldar la deuda de sangre, pero William fue un fantasma hasta esta noche, cuando una niña de 7 años con un impermeable amarillo irrumpió en mi club privado, suplicando que alguien salvara a su hermana». Declan se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, su enorme corpulencia empequeñeciendo el taburete. «Tu padre salvó el legado de mi familia. En nuestro mundo, una deuda de sangre es la única moneda que importa. Tú y Lily estáis ahora bajo mi protección. El sindicato Gallagher reducirá Chicago a cenizas antes de que nadie vuelva a tocar un solo pelo de vuestras cabezas». Clara cerró los ojos y las lágrimas calientes finalmente se derramaron por sus pestañas, trazando un camino a través del yodo que le habían untado en las mejillas. Toda su vida. La pobreza, la lucha, el abuso,
Todo había sido una mentira cuidadosamente construida para ocultarlas de monstruos mucho peores que Ricky Ball, y ahora el velo había sido arrancado violentamente. «Quiero ver a Lily», susurró Clara, con la voz quebrada. «Por favor, solo necesito abrazar a mi hermana». Declan apretó la mandíbula. Sobre el lago Michigan, en una mancha de sobre el lago Michigan, en una mancha de nubes moradas y gris pizarra. La tormenta finalmente había pasado, pero dentro de los muros fortificados de la finca Gallagher se estaba gestando una tempestad mucho más peligrosa. La finca era una extensa fortaleza de 20 acres, situada en los prósperos y boscosos suburbios de North Shore. Rodeada por puertas de hierro de 12 pies de altura, sensores de movimiento y guardias perimetrales fuertemente armados, con heckler y coach, y coqueps con silenciador, era impenetrable tanto para las fuerzas del orden como para las bandas rivales. Dentro de la casa principal, concretamente en la sala de juntas subterránea de Caoba, el ambiente era sofocante y tenso. Declan estaba sentado a la cabecera de una enorme mesa de conferencias de obsidiana pulida. Ante él se extendían los libros de contabilidad de los puertos marítimos, pero su mente estaba completamente centrada en la masacre que se avecinaba inevitablemente. Reunidos alrededor de la mesa estaban sus 5 capos, los despiadados inquilinos de izquierda que gestionaban las redes de juego, narcóticos, extorsión y contrabando que financiaban el imperio Gallagher. Dominic, un capo canoso y de cabello plateado que había servido bajo las órdenes del padre de Declan, golpeó la mesa con su grueso puño, haciendo vibrar los vasos de cristal. «Con todo respeto, Declan, esto es una locura», gruñó Dominic, con el rostro enrojecido por la ira. «Te has alejado de la negociación con los Romano. $3 millones al mes en ingresos por transporte se han esfumado porque has decidido hacer de caballero andante con 2 vagabundos. Los Romano ya están difundiendo rumores de que la familia Gallagher se ha ablandado, de que está perdiendo tu ventaja por una cara bonita». Sullivan, de pie en su lugar habitual, sobre el hombro derecho de Declan, apoyó casualmente la mano en la Colt M1911 personalizada que llevaba en la funda de su cadera. «Cuida tu tono, Dom. Estás hablando con el jefe». Declan no alzó la voz. Simplemente juntó los dedos, clavando su fría mirada en Dominic hasta que el hombre mayor se movió incómodo en su sillón de cuero. «Las chicas son las hijas de William O'Connor», afirmó Declan, y las palabras cayeron en la sala como una granada activa. La reacción fue instantánea. Los murmullos y las quejas cesaron por completo. 3 de los capos palidecieron visiblemente. Incluso la postura agresiva de Dominic se desinfló y sus ojos se abrieron con absoluta sorpresa. En los bajos fondos, el nombre de O'Connor era una leyenda, una historia de fantasmas que se utilizaba para aterrorizar a los jóvenes matones. «Connor está muerto», balbuceó Dominic, sacudiendo la cabeza. «Lo eliminaron hace 15 años en la masacre de Boston. Sobrevivió, se escondió y murió de insuficiencia hepática hace 6 meses. Aquí, en Chicago, bajo un nombre falso», corrigió Declan, con un tono que no dejaba lugar a debate. «Sus hijas quedaron expuestas. Un tiburón solitario y oportunista llamado Ricky Ball se llevó a la mayor anoche. Yo me encargué». «Jesucristo», murmuró Luca, el capo a cargo de los casinos clandestinos de la ciudad. «Si se corre la voz de que la descendencia de O'Connor está viva y reside en Chicago, Declan, las facciones de la costa este se volverán locas». Silas Fitzpatrick se hizo con el territorio de O'Connor después de que éste desapareciera. Si Silas descubre que los legítimos herederos del trono de Boston siguen vivos, enviará un ejército de matones para borrarles del mapa y asegurar su derecho. «Que venga Silas Fitzpatrick», dijo Declan, bajando la voz una octava, prácticamente vibrando con violencia reprimida. «Que envíe a todos los sicarios que tenga. Los enterraré a todos bajo los cimientos de mis nuevos casinos. La familia Gallagher tiene una deuda de sangre con William O'Connor. No abandonamos nuestras deudas y no nos acobardamos ante los fantasmas». Declan se levantó bruscamente, dando por concluida la reunión. «Duplicad la vigilancia perimetral alrededor de la finca. Alejad nuestros activos de las fronteras de Romano. Si quieren una guerra territorial, dádselas. Y que absolutamente nadie fuera de esta sala diga una palabra sobre las chicas. Si la costa este oye un susurro, yo personalmente arrancaré la lengua a todos los hombres de esta mesa. Podéis retiraros».
Mientras la pareja se apresuraba a salir de la sala, aterrorizada por la ira de Declan, Sullivan se quedó atrás. Vertió 2 dedos de Macallan 25 en un vaso de cristal y lo deslizó por la mesa de obsidiana hasta su jefe. «Estás jugando a un juego peligroso, Declan», señaló Sullivan en voz baja, sin la crueldad jovial que solía mostrar en las calles. «Estás poniendo en peligro a toda la organización por una chica que conociste hace 12 horas. Estoy honrando a mi padre», respondió Declan, dando un lento sorbo al whisky, cuyo ardor lo tranquilizó. «Claro», Sullivan sonrió levemente, cruzando sus enormes brazos. «Y no tiene nada que ver con el hecho de que no hayas quitado los ojos de las pantallas de seguridad que muestran la suite de invitados desde que ella se despertó». La mirada de Declan se posó en Sullivan, con una silenciosa advertencia brillando en sus ojos grises. Pero antes de que pudiera reprender a su ejecutor, el teléfono satelital encriptado que descansaba sobre la mesa comenzó a vibrar violentamente. Declan lo tomó y se lo llevó al oído. «Habla». La voz al otro lado estaba distorsionada, fuertemente enmascarada por el software de encriptación, pero el pánico en el tono del informante era inconfundible. «Jefe, soy Mickey, del equipo del aeropuerto. Tenemos un problema enorme. 2 jets privados Gulfstream acaban de aterrizar en O'Hare, sin registrar. Pagos en efectivo a los controladores aéreos. Han eludido por completo la aduana». Declan apretó el teléfono con tanta fuerza que la carcasa de plástico crujió. «¿Quién iba en los aviones, Mickey?» 20 hombres fuertemente armados, jefe, con equipo táctico bajo abrigos largos y liderados por un tipo al que le faltaba la mitad de la oreja izquierda. «Es él, Declan. Silas Fitzpatrick está en Chicago». Declan cortó la llamada y volvió a colocar con cuidado el teléfono sobre la mesa de obsidiana. El silencio en la sala subterránea era ensordecedor. No solo se había declarado la guerra, ya había llegado a su puerta. «Sullivan», dijo Declan con voz totalmente desprovista de emoción, mientras la aterradora máscara del depredador alfa volvía a colocarse en su sitio. «Abre la pesada armería y dile al Dr. Harrison que lleve a Clara y Lily a la habitación del pánico que hay debajo de la biblioteca. Los perros de Boston se han soltado de sus correas». Mientras Sullivan salía corriendo de la habitación para dar la alarma, Declan miró el reloj digital de la pared. Habían pasado menos de 24 horas desde que una niña con un impermeable amarillo había destrozado su mundo. Y ahora las calles de Chicago estaban a punto de teñirse de rojo con sangre. Los disparos rompieron el sereno silencio bañado por la lluvia de los suburbios de North Shore antes de que las pesadas puertas de hierro forjado de Gallagher Estates pudieran cerrarse por completo. Silas Fitzpatrick, un hombre que había construido su imperio en la costa este sobre una base de brutalidad absoluta, no creía en las reuniones diplomáticas. Creía en el impacto y el terror. 4 Chevrolet Suburban blindados de color negro mate atravesaron la valla exterior de la propiedad de 20 acres. Sus parachoques de acero reforzado destrozaron el jardín y activaron una cacofonía de sirenas de seguridad. Clara Jenkins abrazaba con fuerza a su Clara Jenkins, abrazaba con fuerza a su hermana pequeña contra su pecho. Lily, completamente ajena a la magnitud de la guerra de cárteles que estallaba sobre ellas, dormía profundamente, aferrada a un conejo de peluche nuevo que le había regalado el Dr. Harrison. Clara, sin embargo, estaba completamente despierta, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas magulladas. Miró fijamente la batería de monitores de seguridad de alta definición montados en la pared de hormigón y observó con horror cómo se desarrollaba el asalto táctico. Arriba, el sindicato Galaga se movía con una precisión aterradora y bien engrasada. Declan Gallagher no se acobardó en el sótano con los VIP. Se quedó de pie en el gran vestíbulo, con la camisa negra desabrochada en el cuello, cargando con calma una escopeta automática A12 personalizada. La enorme lámpara de cristal que había sobre él proyectaba una luz fragmentada sobre su rostro duro e inexpresivo. Sullivan estaba a su izquierda, amartillando un pesado rifle de asalto, mientras 2 docenas de los mejores agentes de Declan tomaban posiciones defensivas detrás de las columnas de mármol y las mesas antiguas de caoba volcadas. «Dejad que entren por las puertas principales», ordenó Declan con voz fría y firme, que se imponía por encima del caos de las sirenas. «No disparéis hasta que crucen el umbral
Quiero que queden atrapados en la zona de muerte. Afuera, los mercenarios de Silas salieron de los vehículos suburbanos, vestidos con pesados chalecos de Kevlar y gafas de visión nocturna. Avanzaron agresivamente por el extenso camino de adoquines, disparando ráfagas de fuego automático que destrozaron las valiosas vidrieras de la mansión y rasgaron los ladrillos italianos importados. De repente, las enormes puertas de roble se abrieron de una patada. Una granada aturdidora rebotó en el suelo de mármol pulido. Con la mirada baja, Sullivan rugió. La granada detonó con un destello cegador y un estruendo ensordecedor, pero los hombres de Declan ya estaban protegidos. En cuanto la luz cegadora se desvaneció, 5 de los matones fuertemente armados de Silas irrumpieron en el vestíbulo. Declan ni siquiera se inmutó. Levantó la A12 y apretó el gatillo. El poder destructivo de la escopeta automática fue devastador. El rugido ensordecedor del arma resonó en toda la mansión, mientras las pesadas balas atravesaban los chalecos antibalas de los intrusos como si fueran de papel, lanzándolos violentamente hacia atrás sobre los adoquines. Sullivan y el resto de los matones de Gallagher abrieron fuego simultáneamente, creando un muro impenetrable de plomo que detuvo instantáneamente el avance del sindicato de Boston. La sangre se extendió rápidamente por los impolutos suelos de mármol, arruinando las valiosas alfombras persas. El olor a azufre, cordita y cobre llenaba el aire. Clara Ara observaba los monitores en la habitación del pánico, con la respiración entrecortada. Vio a Declan moviéndose entre el caótico fuego cruzado con la aterradora elegancia de un mítico dios de la guerra. No solo estaba defendiendo su territorio, estaba cazando activamente. Cada vez que apretaba el gatillo, un enemigo caía. Era un depredador alfa que protegía lo que había reclamado como suyo. Y, para su absoluta sorpresa, Clara Ara se dio cuenta de que sentía una abrumadora sensación de seguridad al saber que ese monstruo estaba luchando por ella. Afuera, Silas Fitzpatrick, reconocible por la cicatriz irregular que tenía donde antes estaba su oreja izquierda, se dio cuenta de que su ataque frontal estaba fracasando. Los hombres de Declan estaban demasiado atrincherados, eran demasiado disciplinados. Frustrado y sangrando por un rasguño en el hombro, Silas ordenó a sus hombres restantes que se retiraran hacia el árbol para reagruparse. Pero Declan había previsto la retirada. «Dominic», gritó Declan por su auricular táctico. Movimiento de pinza ahora. De entre las sombras del denso y cuidado bosque de la finca, emergieron Dominic y un segundo escuadrón de matones de Gallagher, cortando por completo la ruta de escape de Silas. El jefe de Boston quedó instantáneamente atrapado entre la mansión fortificada y una unidad fuertemente armada que lo flanqueaba. Declan salió lentamente por la puerta principal en ruinas, con las botas crujiendo sobre cristales rotos y casquillos de latón. La lluvia había vuelto a caer, lavando la sangre de los escalones. Tiró la escopeta vacía a un lado y sacó de su funda la elegante pistola M1911 personalizada. Silas, respirando con dificultad, dejó caer su rifle vacío y levantó las manos en un gesto burlón de rendición, rodeado por los cadáveres de sus hombres caídos. «Estás cometiendo un grave error, Gallagher», escupió Silas, con su marcado acento de Boston cargado de veneno. «¿Crees que puedes esconder al mocoso de Williams? Toda la costa este vendrá a por ti. No puedes librar una guerra entre 5 familias por un pedazo de basura. Espera». Un único y ensordecedor disparo atravesó la lluvia. Los ojos de Silas se abrieron como platos. Su boca quedó abierta en un grito silencioso mientras se derrumbaba de rodillas, agarrándose una herida catastrófica en el abdomen. Declan bajó la pistola con indiferencia y bajó los escalones hasta situarse sobre el capo moribundo de la costa este. «Ella no es basura», susurró Declan con frialdad, con sus ojos grises desprovistos de toda piedad. «Es la legítima reina de Boston, y tú estás invadiendo mi territorio». Declan levantó la pistola por última vez y apretó el gatillo, poniendo fin oficialmente al reinado de los Fitzpatrick y consolidando el dominio absoluto del sindicato Gallagher. El silencio pesado y metálico volvió por fin a la finca Gallagher. Las luces rojas intermitentes del sistema de seguridad proyectaban sombras inquietantes en el gran vestíbulo en ruinas. Declan se encontraba en medio de la carnicería, con el pecho ligeramente agitado y un corte superficial y sangrante
que le rozaba el pómulo izquierdo. Comprobó sistemáticamente el estado de sus hombres, ordenó al equipo médico del Dr. Harrison que atendiera a los heridos y envió a un equipo de limpieza para que se deshiciera de los restos del sindicato de Boston antes de que las fuerzas del orden locales se plantearan investigar el barrio rico y altamente sobornado. Abajo, en la habitación del pánico, la pesada puerta de acero silbó al abrirse desde el exterior. Clara Ara se tensó, acercándose a un lirio dormido, con los ojos fijos en la entrada. Declan entró en la pequeña habitación de hormigón. Parecía agotado, con la camisa negra manchada de pólvora y suciedad, pero su postura seguía siendo impecablemente erguida. Miró a Clara Ara y su expresión dura se suavizó solo un poco. «Se acabó», dijo Declan en voz baja. «Silus está muerto. Sus inquilinos restantes están muertos o negociando su rendición con mis capos. Estás a salvo, Clara Ara». Clara Ara no se apresuró a darle las gracias. En cambio, acostó con cuidado a Lily en la pequeña cama y la cubrió con una manta gruesa. Se levantó, haciendo un gesto de dolor cuando sus costillas magulladas protestaron, y caminó lentamente hacia el jefe de la mafia. Miró la sangre en su mejilla, la oscura y violenta realidad de su mundo, un mundo al que ahora estaba irrevocablemente ligada por la sangre y las circunstancias. «Tú lo mataste», afirmó Clara Ara, con una voz notablemente firme. «He eliminado una amenaza para mi familia», corrigió Declan en voz baja. «Y para ti». Clara Ara metió la mano en el bolsillo del jersey oversize que le había dado el Dr. Harrison. Sacó un pequeño diario de cuero gastado. «Cuando murió mi padre, el casero me dio una caja con sus pertenencias personales, en su mayoría trastos, relojes rotos, recibos viejos. Encontré esto en el fondo. Pensé que solo eran los cálculos matemáticos incoherentes de un jugador borracho, cadenas de números aleatorios y códigos bancarios, pero después de lo que me dijiste antes». Declan entrecerró los ojos mientras le quitaba el diario de las manos. Lo abrió y su agudamente reconoció inmediatamente el complejo cifrado utilizado por las antiguas mafias irlandesas. Se le cortó la respiración. «Clara Ara», murmuró Declan, mirándola con absoluta sorpresa. «Esto no es un libro de cuentas. Son cuentas en las Islas Caimán, cajas de seguridad en Suiza, sociedades ficticias en Dublín. Es todo el tesoro oculto del Imperio O'Connor. Tu padre no perdió su fortuna, la enterró y te dejó el mapa». Clara Ara se irguió. El miedo que había dictado toda su vida finalmente se desvaneció, sustituido por el acero endurecido de su verdadero linaje. «Ricky Ball me golpeó por una deuda fantasma de $50,000, mientras yo tenía cientos de millones de dólares en el bolsillo. Fui una víctima porque no sabía quién era». Dio un paso hacia Declan, acortando la distancia entre ellos. El aire crepitaba con una nueva energía intensa. No era solo la fuerza magnética de su trauma compartido. Era la gravedad embriagadora de dos depredadores alfa que se reconocían mutuamente. «Tú salvaste a mi hermana, Declan. Sangraste por mí», dijo Clara Ara, bajando la voz hasta convertirla en un susurro feroz y autoritario. «La familia Gallagher honró su deuda. Ahora yo voy a honrar la mía. No voy a esconderme en tus habitaciones del pánico. Voy a reclamar el imperio de mi padre y lo voy a fusionar con el tuyo». Declan miró a la hermosa y ferozmente inteligente mujer que tenía delante. La camarera magullada y aterrorizada del callejón había desaparecido por completo, sustituida por una reina aterradoramente tranquila, lista para ir a la guerra. Una lenta y peligrosa sonrisa se dibujó en los labios de Declan, la primera sonrisa genuina que había esbozado en años. Extendió la mano y acarició suavemente con el pulgar el lado de su mandíbula, que no estaba magullado. «Las familias de la costa este se inclinarán ante ti, Clara Ara, o mataré hasta el último de los que se nieguen. Gobernamos juntos este inframundo». «Juntos», asintió Clara Ara, apoyando la mano sobre su pecho, justo sobre su corazón palpitante. La niña del impermeable amarillo había corrido hacia el jefe de la mafia en busca de misericordia. Lo que encontró fue un monstruo dispuesto a quemar el mundo para protegerla. Y lo que Clara Ara encontró fue la corona que siempre había estado destinada a llevar. Las calles de Chicago habían borrado el pasado y de las cenizas de los antiguos sindicatos había nacido un nuevo imperio imparable. Lo que comenzó como una súplica desesperada de una niña de 7 años aterrorizada con un impermeable amarillo empapado,
se convirtió en el cambio de poder más legendario del inframundo moderno. Clara Jenkins salió de las sombras de la pobreza y el abuso para reclamar su legítimo trono como Clara O'Connor, junto al intocable Declan Gallagher. Su historia demuestra que, a veces, los monstruos a los que nos enseñan a temer son los únicos capaces de salvarnos de los verdaderos demonios del mundo. Se pagaron deudas de sangre, se destrozaron imperios y se forjó una dinastía inquebrantable en las llamas de Chicago. Si te ha cautivado el viaje de Clara y Declan, desde un rescate en un callejón hasta la realeza absoluta de la mafia, dale al botón me gusta, comparte este video con tus amigos amantes del romance y el drama. Y no olvides suscribirte al canal para ver más historias de la vida real emocionantes, oscuras y llenas de giros inesperados.